Amigos, bendiciones, damos gracias a Dios. Estamos continuando con respecto a nuestro tema de verdades básicas. Módulo verdades básicas. Usted terminó de ver salvación, donde usted vio Hijo de Dios, nueva criatura. Usted vio perdón de pecados y vida eterna. Vamos con el segundo tópico de nuestro módulo verdades básicas que se llama dos reinos. Y para verlo, quiero que usted vaya al 1.13. Bien. Dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo que dice la palabra. Sin duda alguna, cuando vamos a hablar de los dos reinos, vamos a hablar del reino de la luz, del reino de Dios, y vamos a hablar del reino de las tinieblas. Es lo que vamos a hablar en este momento. Teniendo en cuenta eso, si hablamos de reino, hablamos a dónde quiere impregnar, a dónde quiere entrar Dios con sus hijos. ¿Qué es lo que usted tiene que influenciar? Es la palabra clave, influencia. ¿A dónde tiene usted que influenciar? Entonces, de acuerdo a esto, permítame ver en la Biblia qué significa la palabra reino de Dios o dónde aparece. En el libro de Mateo 13:31, Mateo de 13:31, dice el Señor claramente, 31 dice así. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hablando de esta manera, vemos que es pequeñito, es una semilla. Déjeme hacer un paréntesis con respecto a la semilla de mostaza. La semilla de mostaza científicamente no se puede mezclar con otra semilla. Fuera de eso, la semilla de mostaza, así pase por fuego o así pase por agua, no se deteriora, no se daña. Ella resiste, es resistente. Y fuera de eso, cuando usted la siembra, la semilla de mostaza crece a tal nivel que se hace un gran árbol. Un gran árbol que trae protección, un gran árbol que trae sustento, sustenta a los nidos de los pájaros, trae protección a los animales, al ganado o a algunos venados del sol. Así más o menos quiere Dios, y es que sea el reino de los cielos. Es una semilla que crece. Es una semilla en su Hijo Jesús. Dice la Biblia que el grano de trigo no queda solo, sino muere. Se siembra y muere. No queda solo, sino que da fruto. Y el fruto que da es la multiplicación de los hijos de Dios. La otra parábola que habla el Señor está en Mateo 13:33. Mateo 13:33. Y dice allí, ah, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La función, lo que Dios quiere es que usted vaya, leude, no que contamine, sino que llegue hasta lo más recóndito como hijo de Dios. Entonces, usted establece el reino de los cielos. La Biblia en Mateo 6:33 habla y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. El reino es una persona. El reino es Jesús de Nazaret. O sea que a donde quiera que usted vaya como hijo de Dios, a donde quiera que yo vaya como hijo de Dios, tenemos que llevar el reino. Y llevar el reino es llevar a Jesús. Si tú vas a tu casa, tú tienes que llevar a Jesús. Si tú vas a tu trabajo, tú tienes que llevar a Jesús. Si tú vas a tu empresa, si tú vas a tu estudio, a donde quiera que vayas, tienes que llevar a Jesús. Pastor, ¿cómo llevo a Jesús? Con tu forma de ser. La gente no tiene que ver, o no quiere ver cristianos que hablen, sino que hagan.
La única manera como usted demuestra que es cristiano es por su testimonio. Yo sé que es difícil. La gente de la noche a la mañana no va a creer que usted cambió. Claro, cuando usted llega y de pronto ha estado en un proceso en la iglesia donde está en un discipulado como este, donde está teniendo una reunión con un líder, donde usted ha pasado por liberación, seguramente ya se ha bautizado o está a punto de bautizarse, seguramente le han impuesto la mano y han orado por usted, ha tenido usted un encuentro con Jesucristo y está usted leyendo la palabra y estudiándola, usted ahora sí tiene las armas, la fuerza para ir y presentar a Jesucristo. No se presenta con la boca, se presenta con lo que usted hace. Cuando usted vean que es algo diferente, la gente va a venir y ¿qué está haciendo usted? Y lo va a indagar. Y ahí es cuando usted va a ser como la levadura, que va a llegar a la persona y le va a decir, soy cristiano, quiero presentarte a Jesús, quiero presentarte al reino. Y entonces le presenta al reino. El reino tiene un territorio y tiene un rey. Y la Biblia habla de que el rey de reyes y el señor de señores se llama Jesucristo. Y en todo reino hay unas leyes. Y las leyes, más adelante las vamos a ver. ¿Cuáles son las leyes del reino de Dios? Por ahora hablamos de territorio. ¿Cuál es el territorio, pastor, que tengo que conquistar? ¿Cuál es el territorio a donde tengo que ir como hijo de Dios? El territorio es la medicina, el territorio es la justicia, el territorio es la educación, el deporte, la ética, el territorio es lo militar, el arte, la política. Estos son los territorios a donde usted debe llegar. En la antigüedad dijeron que esta clase de personas eran del diablo, que la música era del diablo, que el deporte era del diablo, y que usted como cristiano solamente tenía que ir a orar, leer la palabra y asistir a una iglesia. Y ya, equivocados estaban, porque realmente usted debe influenciar. ¿Cómo vamos a influenciar a los médicos si un médico no conoce al Señor y llega allí con la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a influenciar la justicia si un abogado no conoce la palabra? ¿Cómo vamos a llegar a la educación si usted que es maestro no habla de Dios? Le estamos dejando todas estas partes y estos tópicos a los mundanos. Entonces, ha venido la justicia y se ha torcido. Tenemos abogados sin escrúpulos. Tenemos abogados mentirosos. Tenemos abogados que ponen la ley a su manera, sin justicia. Tenemos, por ejemplo, en el deporte, gente tramposa. Allí hace falta el reino de Dios. Allí hace falta Jesucristo. Tenemos en el arte gente que expresa y arte es salir desnudo a la calle. Es arte. Es arte erótica. No. Estamos colocando las cosas como no son. Se necesita un cristiano que lleve arte cristiana, arte que edifique, arte que levante valores, música que levante valores. Ah, la música de ahora exalta la fornicación, exalta la diferente forma de ser, exalta el adulterio. Una aventura es más bonita, adulterio. Y tenemos que ver que hay cristianos que deben entrar en la salsa y hablar salsa con mensaje, y hablar reggaetón con mensaje, y hablar mariachis con mensaje cristiano. El deporte, usted, si es cristiano y es deportista, usted debe inculcar la ayuda, la transparencia, el esfuerzo, el no doping, por ejemplo. Usted tiene que llevar esto. O la política. No, los cristianos, los políticos son los más mentirosos y los más corruptos. Cierto. ¿Y cómo los políticos van a dejar de ser corruptos o mentirosos si no montamos a un hombre con principios? Si no votamos por un hombre con principios. Si los mismos cristianos no apoyamos a un político de Dios. Eso es lo que habla el reino de los cielos. Cada una de estas áreas debe ser conquistada por el rey y establecer sus leyes y sus normas. Y esto no va a ser posible si usted, como hijo de Dios, no llega allí a establecer el reino de los cielos. Nos han hablado algo de ser cristiano. Nos han engañado. Porque nos han dicho, usted es cristiano en la iglesia, venga, aplauda como foca, ofrende,
Llore y ya. Nos han enseñado a cómo llorar, nos han enseñado a cómo ofrendar, nos han enseñado a cómo temblar, pero no nos han enseñado a cómo influenciar. Yo veo a un Pablo influenciando, yo veo a un Jesús que puso a temblar a un rey, como el rey Herodes. Yo veo a cristianos fuertes, como Albert Einstein, que dijo que el hombre solo es fuerte cuando está de rodillas delante de Dios. Este hombre de ciencia era cristiano. Entonces allí es donde tenemos que ir. La Biblia dice en Apocalipsis 19:16 que salió un hombre montado sobre un caballo blanco y en cuyo muslo se encontraba la leyenda, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús de Nazaret. Ok, con este orden de ideas, que ahora usted sabe qué es el reino y para qué usted se constituye en cristiano y por qué se hace. Esta ley la tienen muy clara los musulmanes y lo están haciendo a la fuerza. El que no es cristiano es un hereje y los que son herejes les quitan la cabeza. Eso es lo que están haciendo. Y ellos están conquistando el mundo. Y hay cualquier cantidad de gente que es hereje. Pero no se diga más. Hay unos como los masones. Los masones quieren conquistar y están metidos en los altos militares, con los jueces, con la gente de dinero, con los grandes empresarios. Están metidos la logia de esta clase. Debemos tener cuidado. Allí es donde Dios quiere que nosotros entremos. Allí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Los masones están tomando poder. Usted no sabe cómo es la cuestión de los masones, de la 1 a la 33. Otro día hablaremos de esto. Ok. Veamos la ley que se cumple en el reino de Dios. Y la ley que se cumple en el reino de Dios se llama obediencia. Y usted aprende a ser obediente a través de la palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No he visto en ningún lado a un desobediente que le vaya bien. No le va bien. No es un principio bueno. La desobediencia es un principio satánico. En cambio, el obediente es un principio de Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mm. Deuteronomio 5:33, vemos la bendición que usted tiene cuando es obediente. Veamos Deuteronomio 5:33. Aquí está. Y dice así la palabra del Señor. Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que vais de poseer. Dice, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra. A los obedientes nos va bien. No es fácil ser obediente, porque es que ser obediente es someter su voluntad a la voluntad de otro. Más adelante vamos a hablar de este tema. No es fácil, pero en el reino de Dios nos hablan de ser obedientes. Amén. Y una más. Vamos a leer Salmos 1. Quiero que vaya ya a Salmos 1, del 1 al 3. Salmos 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Nos damos cuenta de esto. Todo lo que hace
prosperará. Teniendo en cuenta eso, usted está siendo obediente. Y cuando habla de obediencia, se da cuenta que Dios lo bendice, lo bendice. La obediencia es buena y tenemos que aprender la obediencia. Ya lo vimos anteriormente en Hijos de Dios, que Jesús aprendió la obediencia. Otra característica del reino de Dios. Si una característica es la obediencia, otra característica del reino de Dios, que rige el reino de Dios, es, uno, la luz. ¿La qué? La luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz pone a manifiesto lo que es oculto. La luz. Usted entre más se acerca a Dios, más ve lo pecador que es. Una persona que más se acerca a Dios ve cuán grande es Él y cuán bajo hemos caído nosotros. Cuán mal hay en el hombre. Eso es lo que vemos. Teniendo en cuenta esto, entonces yo sé que Dios se va a glorificar. La luz. El reino de Dios es luz. También el reino de Dios es verdad. La verdad no tiene engaño. La verdad no tiene cosas ocultas. Es la verdad. ¿Por qué la mentira es pecado? Porque Dios es verdad. Todo aquello que va en contra de Dios es pecado. Amén. Todo aquello que va en contra de lo que es Dios. Y si Dios es verdad, la mentira es pecado. Si Dios es moral, la inmoralidad es pecado. Si Dios es orden, el desorden es pecado. Si Dios es santo, lo que es corrompido no es de Dios. Entonces tenemos que ver esto. Entonces son características que rigen el reino. El reino de los cielos rige la luz, rige la verdad, la santidad. ¿La qué? La santidad. La Biblia dice que es 3 veces santo. Apocalipsis capítulo 4 dice que los 4 seres vivientes y los ancianos estaban ahí y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Alguien que rige el reino de Dios es porque rige santidad. Y santidad, de nuevo, le reitero, no es caminar 10 centímetros por encima de la tierra. No, santo es que es consagrado. Si usted es consagrado para permanecer en un sitio, para hacer cosas de consagrado. Usted como consagrado no debe hacer cosas de no consagrado. Usted, si es consagrado a Dios, es guardado para Dios, usted no puede hacer cosas mundanas. Usted no puede hacer cosas que no son de Dios. Amén. La persona que está en el reino, otra característica es que camina en el Espíritu. Déjeme hablarle de Romanos 8:14. ¿Camina en dónde? En el Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual dice, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio al Espíritu de Dios de que somos hijos de Dios. Entonces, usted es guiado por el Espíritu. ¿Es guiado por quién? Por el Espíritu. A usted no lo gobierna la carne. A usted no lo gobierna el mundo. Los que somos guiados por el Espíritu no nos gobierna la carne. Y si usted está bajo el Espíritu, usted tiene que morir a la carne. Así es sencillo. Déjeme hablarle. El pasaje que usted conoce, Gálatas capítulo 5, verso 17, le voy a leer esta versión. Dice así, pues les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, su naturaleza, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. El Espíritu pone deseos, orar. La carne dice, no, tengo pereza. El Espíritu Santo le pide a usted pedir perdón. La carne dice, no, no se lo merece. Son 2 ejemplos. Estas 2 fuerzas luchan constantemente entre sí y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Sigamos, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros.
Y aquí hay una lista en esta versión. Dice inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, wow, ambición, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas. Estos son todos deseos de la carne y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. No lo va a heredar. Sin embargo, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y entonces está la lista, del fruto que produce el Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes en contra de estas cosas. Aquí está la gran lista, hermano. La gran lista que trae el que usted camine en el Espíritu. Sin duda alguna, vida abundante también lo produce. Es una característica que hay en el Espíritu. Vida abundante. Juan 10:10 dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Ahora, si hablamos del reino de Dios, tenemos que hablar del reino de las tinieblas, nuestro opresor. Y ahí está. Hablemos ahora del reino de las tinieblas. En Efesios 6:12 nos habla de la jerarquía del reino de las tinieblas. Efesios 6:12. Déjeme hablarle aquí. Dice así la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está la jerarquía, son demonios. Escúcheme, para su entendimiento hay tres cielos. Está este cielo que usted ve, el segundo cielo, que es donde se conectan los brujos hechiceros y los desobedientes, y es donde está Satanás y sus ángeles, y el tercer cielo, que es donde está Dios. Es cuando el profeta le dice, o el ángel le dice a Juan, le dice, sube acá. Para entrar al tercer cielo usted tiene que subir. Y solamente usted entra a través de la sangre del Señor Jesucristo. Bien, el objetivo de Satanás es arruinar, matar, destruir, separar al hombre de Dios. Satanás quiere separarlo a usted de su familia, quiere separarlo del grupo de oración, quiere sacarlo de la iglesia. No le haga caso a Satanás. Esto es lo que quiere. Juan 10:10 dice, Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Ese es el plan de Satanás. Satanás quiere sacarlo, quiere matar sus ilusiones, quiere acabar con su matrimonio, quiere arruinar su vida. No vaya con Satanás, no camine con Satanás, no le haga caso al diablo, por favor. Satanás es el príncipe, no es rey, es príncipe y es el príncipe de las tinieblas. Usurpador, perdóneme, es el acusador y es el adversario de Dios. Juan 8:44 nos habla de este usurpador. Juan 8:44 nos habla de esto. Veamos Juan 8:44. Dice así la palabra de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Algunos cristianos consideran, y alguna gente considera que una mentira blanca o una mentira piadosa. La mentira es mentira. Y aquí dice la Biblia que todo aquel que es mentiroso es hijo del diablo. ¿Es hijo de quién? Del diablo. Entonces quiero que usted tenga en cuenta esto. ¿Que es hijo de quién? Del diablo. Bien, es la naturaleza de Satanás, es el adversario. ¿Cuál es entonces la norma que rige en el reino de Satanás? La norma que rige el reino de Satanás es la rebeldía. La norma que rige el reino de Satanás es la desobediencia.
Hermano, vas a aprender a obedecer. No es fácil obedecer. No es fácil obedecer a tu líder. No es fácil obedecer a aquel que se te asignó para discipularte. No es fácil obedecer a tu pastor, a tu pastora. No es fácil. Y cuando usted es rebelde y dan una orden, inmediatamente su rebeldía va a saltar. Y es donde usted tiene que, Señor, libérame, Señor, ayúdame, y tengo que aprender a obedecer. Acuérdese que Jesús también aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió Jesús? La obediencia. Amén. Es algo que rige. ¿Dónde está? Efesios 2:2 nos habla justamente de la desobediencia. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿En qué? En desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted es desobediente, usted está siendo influenciado por Satanás. Tiene que aprender la obediencia. No es sencillo. Algunos contestamos mal a la autoridad. Odiamos al papá, odiamos a la mamá, odiamos al policía, odiamos al jefe, odiamos a aquel, al maestro, odiamos, nos queremos, no nos gusta, queremos hacer lo que se nos viene en gana. Y esto es un principio satánico, muy satánico. Romanos 13:2 nos habla también de este principio. Romanos 13:2. Déjemelo ver aquí. Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ojo, dice ahí. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Autoridad. Más adelante, en otro taller, vamos a ver lo que es autoridad espiritual. Y allí es donde vamos a aprender con respecto a la autoridad. Son las características que rigen el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Y otro más que rige el reino de las tinieblas es la oscuridad, el ocultismo. Ocultismo es cuando usted oculta, está por debajo. La mentira, desde el engaño a Eva, sigue igual. Satanás sigue engañando desde Eva cuando la engañó y le dijo, con que Dios os dice que van a morir, no morirán. La oscuridad es algo que rige en el reino de las tinieblas, el engaño. Otra cosa que rige, otra norma que rige el reino de las tinieblas es el pecado. Recuerde usted que pecado es torcer. El propósito del pecado es alejar al hombre de Dios. Y es cuando el hombre confía más en la carne, es cuando el hombre confía más en las obras de la carne que en el mismo Dios. Hay que caminar en obediencia. De nuevo, traemos a colación Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, que son las obras de la carne. Y esto te puede llevar al infierno. Ya hablamos allí en vida eterna algunos pasajes que hablan con respecto al infierno, a la vida eterna. Pero cerremos aquí, Mateo 18:7. Mateo 18:7. Déjeme leerlo acá. Mateo 18:7. Dice así, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Por tanto, dice la Biblia, si tu mano te es ocasión de caer, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Y continúa, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. ¿A qué se refiere? ¿Literal? Literal es que si tú estás viendo algo, o si tú estás cogiendo algo, o si tú estás haciendo algo, caminando en algo que no es de Dios, es mejor que lo cortes. No que te cortes el pie, o no que cortes la mano. Corta con esa actividad, corta con ese hábito, porque es el hábito de Satanás.
y estás ayudando al reino de las tinieblas. La desobediencia, la rebeldía, no es de Dios. La obediencia, la humildad, la honra son valores del reino y son valores que usted y yo tenemos que aprender. Recuerde, el cristiano no es cristiano por lo que hable, sino por lo que hace. Y usted cuando hace las cosas, da a conocer que usted no camina en una religión, sino que usted verdaderamente conoce a Jesús, camina con Jesús y está con Jesús. Le bendigo y adelante. El Señor le guarde. Bendiciones a cada uno de ustedes.